La reforma judicial en la República Dominicana es un tema relevante porque toca muchos aspectos relacionados con la política, la economía, el ejercicio profesional incluso de los abogados, y por eso hemos querido discutir este tema con las personas que más conocen sobre la reforma judicial. Nassef Perdomo es abogado constitucionalista, ha estado en el debate sobre las reformas constitucionales en los últimos años y la reforma judicial en particular. Es profesor universitario, abogado en ejercicio y se encuentra con nosotros. Queremos darle la bienvenida a Nassef con esta pregunta. ¿Es posible en este tiempo una segunda ola de reforma judicial en República Dominicana? Bueno, antes que responderte la pregunta, te voy a olvidarte decir que yo a veces escribo en acento. En acento, es verdad. Colaborador de acento. Sí, tiene lo que aquí hemos llamado siempre me da la ganaria, la frecuencia con la que yo escribo, pero... Bastante. Sí, yo sé. Sí. No, yo no, para mí, en términos jurídicos y políticos, cuando digo político me refiero a políticas públicas, no políticas partidarias, la pregunta no es si se puede hacer una nueva ola de reforma judicial, sino cuándo la vamos a hacer. Yo creo que es necesario y es evidente que el sistema de justicia se recomponga. ¿Por qué? Bueno, porque ahora mismo hay una crisis de confianza ciudadana causada por una serie de escándalos y por la percepción de que el sistema no es neutral. Entonces, ¿qué ocurre? Ahí eso te presenta dos problemas. Primero, la pregunta de si es cierto o no esa percepción, si es cierta o no. Y luego, si ya que de que la percepción sí existe, entonces, ¿qué hacer respecto de ella? Entonces, sobre la primera pregunta de si esa percepción está bien fundada o no, yo creo que en el fondo es no irrelevante, pero no es la pregunta que hay que atender. Porque la legitimidad del sistema de justicia se fundamenta en la confianza que la ciudadanía le tenga. Y es un hecho cierto, que la ciudadanía le ha perdido la confianza a la justicia dominicana. Entonces, eso hay que recuperarlo. Porque si no se recupera, no importa que tan bien opere el sistema, no va a poder resolver los grandes conflictos sociales porque no va a tener la autoridad para hacerlo. Bien, los abogados cuando discutimos con personas que no están maleadas por la profesión, solemos tener una dificultad y es que los no abogados ven en la justicia o en el sistema de justicia el lugar en el cual encontrar soluciones justas. Entonces uno tiene que hacerle la salvedad de que lo justo en términos éticos, morales, no es necesariamente lo justo en términos jurídicos, porque lo justo en términos jurídicos tiene que ser a través de la aplicación de las normas jurídicas existentes, que no siempre nos llevan a las mismas conclusiones. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que dos soluciones contradictorias pueden ser justas, ambas jurídicamente, pero eso no es necesariamente cierto en términos sociales. ¿Y por qué te digo todo esto? Bueno, porque incluso si el sistema de justicia operara bien en términos jurídicos, como siempre va a haber soluciones posibles, o sea, contradictorias o que pueden ser ciertas ambas cosas, dos soluciones contradictorias, como te decía ahorita, lo importante es cómo la ciudadanía perciba que ha operado el sistema. Si la ciudadanía dice, bueno, una ciudadanía que confía en el sistema de justicia dice, bueno, yo quizás no estoy de acuerdo con esa solución en particular, pero por lo visto los jueces trataron de buscar la justicia dentro del derecho. Pero si no confía, incluso si la solución es jurídicamente correcta y apegada a la norma,
no va a tener el efecto social digamos, de solucionar los conflictos, de apaciguar las diferencias. Tu reflexión me lleva a pensar en una parte del discurso de Mariano Germán el 7 de enero. Él decía, hay que construir una sociedad que confíe en la justicia. Es que yo creo que debe ser al revés. Al revés. Hay que construir una justicia en la cual la sociedad confíe. Exactamente. Entonces, aquí hay un tema relacionado con la percepción que tiene el ejecutor principal o la cabeza del sistema de justicia de República Dominicana. No hay crisis en el sistema de justicia. Entonces, si él parte de la idea de que no hay crisis, él entiende que es muy poco lo que hay que hacer para resolver los problemas existentes. Claro, por eso te decía, y por eso trataba de explicar, que no es fácil, pero trataba de explicar la diferencia entre lo que es jurídicamente justo y la percepción que tiene la ciudadanía de si el sistema ha sido justo o no. El doctor Germán está pensando como abogado. Las decisiones que ha emitido el sistema de justicia sobre los casos controversiales que todos conocemos, como abogado yo te puedo decir que son, aunque no estoy de acuerdo con ellas, son decisiones jurídicamente defendibles. Por lo que comentaba ahorita, dos soluciones contradictorias, ambas pueden ser jurídicamente justas porque ambas tienen, digamos, sustento en el derecho. Ahora bien, si uno se queda en eso, no se va a dar cuenta de que el sistema no va a estar cumpliendo su papel. La función del sistema de justicia no es jurídica. La función del sistema de justicia es política y es social. ¿En qué sentido? Tiene que servir como espacio en el cual se diriman las diferencias naturales de una democracia. Pero eso no justifica el hecho de que los políticos sean los que tomen decisiones por los jueces. No, te me está yendo adelante. Cuando te digo que es una función social y política es porque, aunque las herramientas son jurídicas, en realidad su función social es resolver los conflictos que se producen en la democracia. Claro. Conflictos que pueden ser, digamos, económicos, conflictos que pueden ser de derechos, lo que sea, pero son conflictos sociales. ¿De acuerdo? Sí. Bien. Entonces, si la sociedad no percibe que esos conflictos pueden ser solucionados ahí, no importa que tus decisiones sean jurídicamente defendibles, tú no vas a estar cumpliendo tu función. Y yo creo que ahí es que los abogados, y creo que es el caso del presidente de la Suprema Corte de Justicia, nos perdemos. Él probablemente se está fijando, digo probablemente porque no puedo saber lo que piensa en su fuero interno, pero probablemente se está fijando en que las decisiones de los tribunales son jurídicamente defendibles. Y eso es importante. Pero al final no es lo que decide, no es lo único que decide si la sociedad entiende que tú estás haciendo bien tu papel. De acuerdo. Vamos a hacer la primera pausa en este diálogo con Nacef Perdomo Cordero y retornamos en un momento para seguir en esta conversación sobre las reformas judiciales en nuestro país. Una de las críticas más comunes al sistema de administración de justicia es que hay mucha política. Olivo Rodríguez Huerta decía que el problema que existe con la independencia de los jueces es que los políticos no quieren caer presos o que sencillamente los jueces no son malagradecidos con quienes lo designan y que los jueces tienen que aprender a ser malagradecidos. ¿Qué hay sobre esto de la influencia de los políticos y este control y monitoreo permanente de las decisiones? No, a ver, yo creo que hay que tomar, eso depende cómo tú me plantees la pregunta. Porque una cosa es que la política tenga incidencia en la composición del Poder Judicial y del sistema de justicia, y otra cosa es que la política sea la que determine las decisiones particulares en el sistema. Los dominicanos vivimos en una democracia y en una democracia las elecciones tienen consecuencias. Entonces, como los jueces y los componentes, las personas que componen el sistema de justicia no son elegidas por voto directo, son elegidas naturalmente por las personas que sí obtienen esos votos. Ya. Bien, Sí. por lo menos
en las altas cortes. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Yo no considero adecuado decir que la política no debe tener ninguna influencia en la justicia. ¿Por qué? Porque cuando uno dice eso, lo que está hablando es de la política democrática. La justicia, como está compuesta por personas, siempre está sujeta a influencias. Y las influencias no necesariamente son producto de la corrupción o la prevaricación. Pueden ser influencia ideológica, ese tipo de influencias culturales, ese tipo de cuestiones. Y el problema no radica ahí. El problema radica en que a ti un político pueda llamarte, tú como juez, y decirte, tú tienes que solucionar este caso de X manera. De esta manera. Bien. Pero que la política influye en la composición de los tribunales. Yo te voy a poner un ejemplo paradigmático. Estados Unidos de Norteamérica tiene 9 jueces en la Suprema Corte de Justicia y tú sabes cuál de esos jueces son 5 republicanos y 4 demócratas, y todo el mundo lo sabe. En España, el Tribunal, aunque España no es el mejor ejemplo para cuestiones institucionales, pero bueno, el Tribunal Constitucional español tiene los jueces del PSOE y los jueces del PP. Y eso ocurre aquí en China y en Conchinchina. Yo creo que si le caemos atrás a eso, es como caerle atrás a la manta del torero. Lo que no puede ser es que entonces un político te pueda llamar. Y eso es lo que no ocurre en esos otros países. Ahí entra, si tú quieres, el tema de la carrera judicial, que fíjate que el tribunal, el Consejo Nacional de la Magistratura no es el que decide cuáles son los miembros de las Cortes Inferiores, de tal manera que tú ahí quizás sí tú puedes establecer un parteaguas, una brecha, que no es difícil de cruzar, entre el interés político particular y el juez que toma una decisión. Yo recuerdo las palabras de Francisco Domínguez Brito, Procurador General de la República, cuando la Cámara Penal de la Suprema Corte de Justicia decidió el archivo del expediente del senador Félix Bautista. Y una de las cosas que decía es que esa Suprema Corte de Justicia, él no creía en ella porque era la garantía de la impunidad. Entonces, es la política, pero al mismo tiempo, además de la política, son las decisiones. Claro, ahí hay un tema, vamos a ver. Primero, hay que recordar que de 17 jueces que tiene la Suprema Corte de Justicia, 12 o 13 son penalistas, cuando la Suprema tiene 3 cámaras. ¿De acuerdo? Sí. Es decir, ahí hay una desproporción y eso te puede dar un indicio de que la intención de quienes escogieron a la Suprema Corte de Justicia estaba vinculada a casos penales, ¿verdad? Yo pienso que de hecho el gran problema de la elección de las altas cortes en el año 2010, en el año 2011, finales del 2011, fue que fue muy poco política. Me explico. Poco política en el sentido de que no reflejó la verdadera composición de la sociedad dominicana. No fue fruto de un gran acuerdo como sí lo fue en el 97, Sí. de un gran acuerdo social en el cual todos los sectores se vieran de alguna forma representados. ¿No? Y hay gente que dice, que se la están repartiendo. Bueno, pero es que tú no puedes pedirle a un político democrático o a una sociedad democrática que los miembros de sus tribunales no reflejen la composición ideológica de esa sociedad. Tiene que ser así. Porque los problemas que se pueden estar teniendo con estos tribunales, por poner un ejemplo, el Tribunal Constitucional, que se le critica, que en muchos sentidos es extremadamente conservador, y creo que con razón se le critica que en otros es mucho más liberal, pero bueno, en algunos sentidos es extremadamente conservador. No pienses que no tuviéramos los mismos conflictos, pero al revés, si estuviera lleno de liberales. Porque los liberales tampoco representamos la totalidad de la ideología de la sociedad dominicana. Entonces, los tribunales, sobre todo los tribunales a ese nivel, tienen que ser espacios donde la discusión no sea, o más bien donde la discusión
sea una especie de reflejo de la discusión que hay en la sociedad, fuera. Se engaña a quien piense que un tribunal, una alta corte, la discusión es puramente de técnica jurídica. Eso no es posible. Que él se tuvo la idea, teoría pura del derecho, pero eso, el paso del tiempo ha demostrado que el derecho no es algo ajeno a la política. Reitero, cuando digo política, y estoy usando la expresión política, no me refiero necesariamente a la política partidaria, sino a la política como la relación de poder y los debates públicos en una sociedad democrática. Pero la forma en que se han conducido las cosas en República Dominicana implican que esa Suprema Corte de Justicia y esas altas cortes son resultado de un pacto político de dos líderes, Leonel Fernández y Miguel Vargas Maldonado. Bueno, yo diría que Leonel Fernández es un líder. Esa atribución no se la haría a Miguel Vargas Maldonado. Por lo del liderazgo. Bueno, pero fueran los dos dirigentes. Él era el presidente del Partido Revolucionario Dominicano. Contrario a lo que pasó en el 97, él, cuando se conformó la Suprema Corte de Justicia, el señor Vargas Maldonado actuó de espalda a su partido, como ha actuado siempre, y por eso lo llevó al suelo ese partido. Entonces, precisamente por eso te digo, o sea, yo pienso que la composición de las altas cortes en el 2011 fue poco política en el sentido de que no operó como debe operar, en un sentido de política democrática, de política que sea algo más allá que el simple ejercicio de los mecanismos de poder. Pero en este caso no es más política lo que se demanda, sino una política que sea redistributiva del ejercicio o de lo que representa la sociedad, porque al igual la Constitución de la República lo que dice es que las decisiones deben ser imparciales de los jueces, de los tribunales, no responder al deseo de un partido político, sí, pero independientemente de que la designación... Los jueces son imparciales en la misma medida en que los periodistas son imparciales, Auto. Es imposible que tú le pidas a un juez que se despoje de sus convicciones personales. ¿De acuerdo? Un buen juez, cuando le llega un caso, y realmente, esto es lo que llaman la escuela realista del derecho. O sea, cuando le llega un caso, lo que dice es, bueno, ¿qué solución a mí me parece adecuada? Y después ve si puede construir un vínculo jurídico entre su solución y las normas del derecho. Cuando ve que su solución preferida no es posible, entonces lo hace al revés. Pero vuelvo al tema. Los jueces están influidos por la ideología que quieran asumir dentro de la sociedad, ¿verdad? Pretender lo contrario es pretender volver a la época donde el juez era solamente la bocina de la ley, es decir, a una época de la preilustración. De que los jueces hablan por sentencia. Claro, los jueces solamente hablan por sentencia. Eso no es correcto. Por ejemplo, óyeme, porque uno lo ve y dice, que entonces ese juez va a estarle haciendo favores a personas que son de su cercanía. Pero eso también tiene otra cara de la moneda. Óyeme, cuando tú logras convencer a los jueces de la necesidad, por ejemplo, de la protección de la mujer frente a casos de violencia de género, la protección de los derechos de los niños, la protección de los derechos de los envejecientes, entonces tú ves el lado bueno de que los jueces no pueden ser completamente separados de sus convicciones personales. Vamos a hacer una segunda pausa en este diálogo con Nacef Perdomo sobre las reformas judiciales en la República Dominicana. Nacef Perdomo entiende natural la presencia de el factor político en las decisiones judiciales. Ahora bien, hay una idea que se planteó en estos diálogos en el sentido de que una forma de hacer independiente, no necesariamente utópica, la justicia dominicana es producir una especie de amnistía general para los políticos y los gobiernos, y a partir de ahí designar personas que no tengan la dependencia política que tienen los actuales jueces, que están vinculados orgánicamente a partidos políticos. Bueno, ¿qué te parece esa idea? Vamos a empezar por el final. Yo pienso que es inadecuado que los jueces dependan de partidos políticos. Cuando hablo de la influencia de la política en la justicia,
Me refiero a que es normal que los políticos escojan jueces que piensan parecido a ellos. Sí. ¿De acuerdo? Sí. Sobre la amnistía, eso es una idea que, aunque a primera vista puede parecer desagradable, tiene sus encantos. Me voy a explicar. Cuando se va a hacer lo que aquí llamamos reformas tributarias, que no es cuando aquí se va a subir los impuestos, una de las cosas que se hay, que es mucho, una de las cosas que se hace es que se le dice a la persona, miren, vamos a hacer borrón y cuenta nueva. Ok, tú págame un poco de lo que me debes y a ti sí, entonces podemos empezar todo desde cero, pero a partir de ahora págame. Y a los ciudadanos cuando se hace eso nos gusta. ¿De acuerdo? Sí. Yo sé que es mucho más problemático plantearlo en términos de la persecución de la corrupción, pero yo pienso también que es atendible esa idea porque los factores reales de poder, las personas que tienen, digamos, las herramientas del poder en sus manos, que no son solamente herramientas políticas, son también herramientas económicas, Claro. porque la corrupción en República Dominicana no es solo pública, Sí. y yo diría que no es ni siquiera sobre todo pública, pero es difícil tú pedirle a estas personas que afilen cuchillo para su propia garganta. Que escojan jueces que los juzguen y los condenen. Claro, y a falta de una revolución democrática, una revolución ciudadana que acabe con más de 170 años de herencia de vida republicana, cuestión que yo no creo que vaya a pasar. Y a veces pienso que no sería deseable, porque aquí para no tener liderazgo social no tenemos ni siquiera un Chávez, no tenemos ni siquiera un Correa, un Evo, ni un Santos, por no poner solamente gente o sea, no tenemos ni siquiera esos liderazgos muy problemáticos, o sea, con grandes problemas, pero ni siquiera eso tenemos. Aquí lo que se produciría es un vacío de poder. Entonces, como eso no es posible que ocurra, o no es previsible que ocurra en el futuro inmediato, yo pienso que esa es una idea que no debe ser descartada de entrada. Yo pienso que de alguna manera nosotros tenemos que poder tener puntos de partida que nos permitan construir a partir de ellos. Y habrá gente que dirá, bueno, pero que en otros países no se hizo así. Yo no estoy tan seguro. Pero las amnistías fiscales no han detenido la evasión de impuestos. No, ciertamente no han detenido la como tampoco una evasión. amnistía en el ámbito institucional para que se designen jueces a partir de un determinado momento que sean independientes totalmente, no es garantía de que no va a seguir. No, es que en la vida no hay garantía de nada, sobre todo en la vida pública no hay garantía de nada. Sí. Yo pienso que, sin embargo, y todo lo que pagamos impuestos lo sabemos, aunque no se ha eliminado la evasión de impuestos, se ha disminuido bastante. Sí. Nacef, ¿quién debe liderar un proceso de reforma judicial en República Dominicana? Bueno, mira, el Procurador General de la República lanzó una idea que a mí me parece interesante, que es que se reúne el Consejo Nacional de la Magistratura para a partir de ahí preparar una gran discusión nacional sobre la reforma judicial. Hay gente que dice que el Consejo Nacional de la Magistratura no tiene esas facultades, que no puede cambiar. Está limitado constitucionalmente. Claro, pero es que no es eso lo que se ha planteado. Y además el Consejo Nacional de la Magistratura es el único órgano del Estado Dominicano donde están representados el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo y el sistema de justicia. De tal manera que si desde el Estado se va a plantear algo, lo más razonable es que se haga desde ahí. Si lo hace solo el Congreso, va a haber problemas, porque los otros dos poderes van a decir, bueno, ¿y tú qué? Sí. Si lo hace solamente la justicia, van a decir, ellos lo que están haciendo es barriendo para adentro. Si lo hace solamente el Ejecutivo, van a decir, lo que quieren hacer es cambiar a los jueces para poner lo suyo. Entonces, yo no veo un ámbito mejor, no estoy diciendo que sea el ideal, pero no veo un ámbito mejor de discusión de este problema que no sea el Consejo Nacional de la Magistratura. Ya. Bueno, hay la cuestión de que el presidente de la República es quien convoca el Consejo Nacional de la Magistratura. Y el Poder Ejecutivo tiene además al Procurador General de la República, que fue incluido en la última reforma que se hizo. Y que por tanto, como es el jefe del partido de gobierno,
Entonces tiene los presidentes claro, de ambas cámaras. Las matemáticas Entonces, del Consejo Nacional de la Magistratura yo creo que son una de las grandes trampas de la reforma del 2010. ¿Verdad que sí? Sí. Porque le da el control al Poder Ejecutivo de las Del Consejo decisiones del Nacional de la Consejo Magistratura. Nacional de la Magistratura. Pero precisamente en este caso, como el Consejo no puede tomar decisiones ejecutivas, eso quizás sea una ventaja. Es decir, lo que puede hacer o lo que podría hacer el presidente de la República ahí es poner en marcha una gran discusión, pero no va a poder cambiar jueces. Aunque hay algunos jueces a los que ya este año o el siguiente le toca la evaluación por parte del Consejo. Muy bien. Muchas gracias a Nacef Perdomo por este diálogo y esta conversación que tocó mucho de filosofía del poder y un poco entendimiento sobre cómo funciona o cómo opera en el ámbito, la mentalidad popular versus la mentalidad técnica de los abogados, cómo opera la justicia. Y el plano de las expectativas, porque también está vinculado a eso. Muchísimas gracias a Nacef por darnos la oportunidad de este diálogo con él y muchas gracias a ustedes por participar de él de la manera en que lo han hecho. Gracias y hasta nuestro próximo programa.